Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta noche. Como cada noche, repito, aquí en Color Visión, juntos analizamos los temas nacionales e internacionales de interés y que son noticias. La política despuntó este fin de semana como lo ha estado haciendo desde que comenzaron a escogerse los precandidatos y comenzó el laborantismo interno y la lucha hacia afuera, las campañas, las propagandas hacia afuera. Este fin de semana no fue la diferencia, recorridos, caminatas, reuniones de los tres principales partidos del sistema, el PLD, el PRM, la Fuerza del Pueblo, PRM, PLD, el orden no tiene la trascendencia. El orden es los tres principales partidos. Y todo ya está en la vía de caminar hacia la inscripción que debe hacerse oficialmente el 17 de agosto como fecha límite de los candidatos que van a terciar, los precandidatos que van a terciar en las primarias, donde se va a escoger a los candidatos que van a participar en las elecciones municipales de febrero del año próximo y presidenciales y congresuales de mayo próximo. O sea, todas las candidaturas tienen que estar inscritas debidamente, las precandidaturas debidamente inscritas en la Junta el 17 de agosto. Y el PLD anunció a Abel Martínez desde hace ya varios meses. La Fuerza del Pueblo hizo lo propio con Leonel Fernández la semana pasada. El presidente Luis Abinader es el único que queda, porque todo el mundo sabe que es el candidato presidencial del PRM en la repostulación y buscando la reelección. Claro, es una decisión que él tendrá que decir sí o no, pero el 99.5% está conteste dentro y fuera de su partido de que él va a aceptar la repostulación, se va a lanzar a la reelección y que lo va a anunciar en un momento determinado. Uno siempre deja ese 0.5% de margen, como en las encuestas, de margen de error. Que por cierto, en esta fecha RD Elige de RCC Media lanzó su encuesta y la séptima que ha producido mes por mes sobre el acontecer, el escenario político nacional y sobre las situaciones de la visión que tiene la gente sobre los temas más acuciantes, más importantes, más trascendentes, que más le preocupan en el ámbito nacional, en la parte social. Según esta encuesta, cuando se pone en una balanza a Luis Abinader frente a los demás candidatos, Luis Abinader continúa en el escenario del día teniendo una mayoría que supera el 50%. Cuando lo ponen partido versus partido, el PRM reúne un 48%, la Fuerza del Pueblo un 23%, el PLD un 22.9%, que equivale a un 23%, y hay un empate entre los dos, y entonces esto significaría que entre la oposición podrían sumar un 46% y quizás votos de otros partidos que también son de oposición y podrían conformar quizás un empate técnico que apunte a una segunda vuelta, porque ninguno pasaría como partido llevando a sus candidatos
la cifra del 50%. Luis Abinader, sin embargo, en la forma personal, individual, como candidato, supera el 50%. Eso ocurre y ahora ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Ahora, hay temas interesantes en la encuesta que son los que a mí siempre me gusta ver, porque todavía hay que ver cómo eso se va, cómo se coteja todas las cosas ya cuando estemos más cerca, cuando los candidatos estén corriendo en las campañas, en sus ofertas, en sus dimes y diretes. Temas como el de la economía, la situación de los precios, la situación del desempleo, la situación de la inflación, cómo golpea muchísimas cosas, los precios de los alimentos, ocupa el primer lugar en esta encuesta de RD Elige, siendo el principal problema que ven los dominicanos en el desarrollo cotidiano de su vida. El tema de seguridad pública sigue siendo el segundo lugar, que indica la encuesta que ha ganado unos peldaños el tema de la seguridad pública y que la inseguridad se ha reducido por lo menos en un 5.2%. Mientras que la economía también el tema del desempleo, los altos precios de los alimentos de primera necesidad se habría reducido en un 0.2%. Eso es lo que dice la encuesta a grosso modo. El escenario político, vuelvo y digo, se mantiene similar a de la encuesta anterior y a otras encuestas. PRM en primer lugar, junto con Luis Abinader como candidato a la reelección, como favorito a ganar las elecciones. En segundo lugar, Leonel Fernández, no así necesariamente la Fuerza del Pueblo. Y en tercer lugar, Abel Martínez y sí el PLD como fuerza política compitiendo. Ese es el escenario. Y es un escenario donde si hay mucho acercamiento, una situación de cierre. Eso estimula la rispidez de la campaña o puede estimular la rispidez de la campaña. Una información interesante dada a conocer en el día de este lunes, iniciando la semana, fue la confirmación de lo que se había estado hablando y se había versionado en medios, en las redes sociales, en los comentarios de contertulios, y es la venta del Diario Libre, uno de los principales periódicos de República Dominicana, al grupo económico Punta Cana, que preside don Fran Rainieri y que se ha especializado, aunque tiene otros negocios colaterales, se ha especializado en el tema del turismo, en el tema del desarrollo empresarial turístico, incluyendo el aeropuerto más exitoso que tiene el país, que es el aeropuerto de Punta Cana. Más exitoso en la cantidad de vuelos y cantidad de pasajeros que mueve diario y anualmente en el país, incluyendo el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es el aeropuerto nacional, por así decirlo, el principal aeropuerto aquí en la capital dominicana. No se habló de los montos, como se había dicho, pero se había especulado, se había informado, se había comentado de que había un consorcio, un grupo de varios empresarios o empresas que estaban formando una sociedad para adquirir Diario Libre, porque se ha hablado de que hay un grupo en el que se había mencionado también la gente de Punta Cana que está comprando o está ofertando o está detrás de medios de comunicación para meterse en el negocio de los medios de comunicación. Se han mencionado nombres de empresarios y de empresas poderosos e importantes del país.
Y esto no tiene por qué ser raro porque, por ejemplo, el grupo Corripio es el grupo que más medios de comunicación impresos tiene bajo su control, y tiene televisión y tiene radio. Está también el grupo RCC Media, que dirige Antonio Espaillat, que conforma el núcleo de mayor cantidad de estaciones de radio bajo su control. 30, 40 estaciones de radio. Entonces este grupo, también hay otro grupo que preside el periodista Dani Alcántara, que ha estado comprando canales de televisión y estaciones de radio en el último año, en los últimos 2 años, y ya conforman una red de varias estaciones de radio, varias estaciones de televisión y estación de radio, una de las más importantes e influyentes por su alcance a nivel nacional. Está el caso de Gómez Díaz, que tiene por lo menos 3 estaciones de televisión de muy alta calidad, como es los canales 5, 12, los canales 5, 13 y 15. Y está el Grupo Bermúdez, que tiene esta Colorvisión y que son también los propietarios del canal 25. O sea, hay grupos empresariales que tienen intereses, negocios, operaciones en medios de comunicación. Pero este grupo Punta Cana, que tiene un periódico allá en Punta Cana, pero un periódico de circulación muy local, y están en las redes y esto, ahora se pone pantalones largos con la adquisición de este grupo de Diario Libre. La operación no informan simplemente que adquieren la totalidad, el grupo Punta Cana, la totalidad de las acciones que tenía Arturo Pellerano y otros accionistas. Ellos adquieren, recogieron todas las acciones y la compra el grupo. Lo que indica que no hay una sociedad, o no sabemos si después ellos van a vender algunas acciones a socios que quieran participar en ese negocio. De importante, de interesante tiene algo que todavía no explica. Es solamente el periódico como tal, el Diario Libre impreso y digital, no incluye Omnimedia, que es la impresora del grupo Diario Libre, que está en la zona franca de San Isidro, en su momento, una de las principales impresoras del país, alta tecnología y calidad. ¿Qué pasó finalmente con el edificio de la Abraham Lincoln, esquina Rafael Augusto Sánchez, no, la de más arriba? En la Abraham Lincoln, un edificio que cuesta mucho dinero por el lugar donde está, y un edificio fuerte, firme, de 5 niveles, bien estructurado, que debe costar un dinero. ¿Se incluyó el edificio? No se incluyó. Se dijo que el edificio se había dejado aparte, que otro grupo, que otra gente lo habría comprado. No se sabe. Entonces, lo que sí se sabe es que el periodista Aníbal de Castro, quien dirigió el periódico Última Hora, trabajé con Aníbal de Castro muchos años en el periódico Última Hora, yo era su segundo, él era el director, yo era el subdirector y jefe de redacción durante varios años, hasta que después yo pasé a ocupar la dirección del periódico cuando Aníbal se separó de Última Hora a propósito del pleito interno que se desarrolló entre la familia Pellerano en el Listín Diario por la posesión del periódico, la posesión y dirección del periódico, a propósito de la muerte de don Tuturo Pellerano, don Rogelio Pellerano. El padre, Arturo, y el padre de Arturo reclamaron la propiedad para ellos continuar al frente de
de El Listín Diario, porque los hermanos tenían varias empresas de familia. Entonces ellos lo que hicieron fue que dividieron las empresas y uno de ellos era presidente, a donde uno de ellos era el presidente de la compañía y regenteaba esa compañía, el otro, Máximo, era el vicepresidente y viceversa. A donde estaba Máximo como presidente, don Tuturo era vicepresidente. Entonces es una forma de mantener los negocios dentro de la familia. Y don Máximo era el vicepresidente del Consejo de Dirección y de Administración del Listín Diario y reclamó seguir ocupando esa posición, y eso fue a pleito judicial porque Eduardo Pellerano, hijo de don Tuturo, de don Rogelio, reclamó la herencia directa de su padre para él dirigir la empresa, y en ese sentido los tribunales decidieron darle ganancia de causa a Eduardo. Entonces, Arturo, Aníbal de Castro, que era muy afín, con una relación muy estrecha con Arturo Pellerano, se fue de última hora, renunció con todas las buenas, con todas las paces, puso su renuncia con tiempo suficiente, renunció y se fue y fundaron la revista Rumbo, con capital de Arturo Pellerano. La revista Rumbo, que después se convirtió en Diario Libre, bajo la dirección también de Aníbal de Castro, que fue quien creó ese periódico. Aníbal de Castro, y le siguió como su segundo, como director ejecutivo, Adriano Miguel Tejada. Cuando Aníbal renunció del periódico y se fue e ingresó a la vida diplomática, Aníbal ha sido embajador en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, en Bruselas, y ahora está como embajador representante de República Dominicana ante la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid, España. Pues bien, en el anuncio que se ha hecho de la compra de Diario Libre, Aníbal de Castro viene a ser ahora, es contratado para ser el CEO, el presidente del Consejo de Dirección de Diario Libre. Se mantiene la plantilla bajo la dirección de Diario Libre de Inés Aispún, quien asumió la posición de directora del periódico al fallecimiento de Adriano Miguel Tejada hace un par de años. Entonces, esos son los anuncios oficiales que se ha hecho, y que toda la plantilla periodística se mantiene igual, en las mismas dimensiones. Vendrá Aníbal de Castro a trabajar en Diario Libre tiempo completo en República Dominicana y dejará sus funciones diplomáticas, se alejará de la vida diplomática y regresará al país. No sé, no está explicado, no está informado. Pero él bien podría ser el CEO y presidente del Consejo de Dirección del periódico, sin tener que hacer una vida diaria, cotidiana en el periódico, porque la parte periodística del diario la maneja la plantilla de los periodistas, que está siendo encabezada, según lo que se ha informado oficialmente, por Inés Aispún, quien continuará en el cargo. Interesante esto es de cómo se va moviendo el empresariado dominicano en los entornos de la prensa, en los entornos de los grupos. Cuando Ramoncito Báez asumió la dirección del Listín Diario ante la crisis económica a que lo llevó Eduardo Pellerano en el año 2000, Ramoncito asume por las deudas que tenía Eduardo Pellerano y el periódico con Baninter. Ramoncito lo asume en el 2000, julio del 2000, y pasa a otras manos, ya no de los Pelleranos, sino a otras manos. Pero conjuntamente con eso, después de los problemas de la crisis bancaria del 2003, cuando el periódico es brutalmente
ocupado por el gobierno que asumió el tema de la debacle de los bancos y los pagos. El gobierno lo asumió, el gobierno de Hipólito Mejía asume brutalmente Manum Militari, el periódico y los medios de comunicación del grupo de Ramoncito Báez. Y el objetivo con el Listín Diario siempre fue, yo lo digo y lo repito, y de RNN, siempre fue, de esa cadena de noticias, siempre fue asumir el control de esos medios pensando en el proyecto de reelección. Que no pudieron usarlo porque la sociedad estaba así, con un medio como el Listín, que es parte de la tradición de la sociedad dominicana. Y al final de cuentas perdió las elecciones. Hipólito Mejía, 34% apenas, frente a un 53% que sacó Leonel Fernández en las elecciones del 2004. Pero en el momento en que quedó en manos de la gerencia del Banco Central las operaciones del Listín como medio incautado del grupo Baninter, cuando esto se dirimió judicialmente, se determinó de que el periódico no estaba dentro de los activos como préstamo del grupo Baninter, sino que había sido una negociación que había hecho el papá de Ramoncito, don Ramón Báez Romano, con un préstamo de un banco internacional para comprar y asumir el Listín Diario, por lo cual hubo de devolvérsele, lo cual solamente ocurrió después que Hipólito Mejía fue sacado del poder en el 2004. Entonces, en lo que se acomodaba todo esto, toda la situación finalmente de la devolución del periódico a sus dueños, un grupo económico entra en el periódico y compra las acciones del periódico, encabezados por Pepín Corripio, por Juan Vicini, por los hermanos Rizek, por Vícalo Bermúdez, varios empresarios y empresas entran en el negocio, que finalmente después, entonces, esa parte empresarial diversa entra en el negocio directamente. Ya Pepín tenía negocios con medios de comunicación. Era dueño de El Nacional de Ahora, del periódico Hoy, del periódico El Día, de la estación Teleantillas, del Canal 11, Telesistema, y de varias estaciones de radio, entre ellas la estación La Nota, 95.7. Los otros no tenían negociaciones directas en los medios, pero después, al paso de los años, esos otros periféricos comenzaron a vender sus acciones y el grupo Corripio adquirió la generalidad de las acciones y hoy es el dueño principal del Listín Diario con la mayoría de las acciones. O sea que no es extraño que el sector empresarial se meta en los medios de comunicación. Y actualmente, con excepción del Diario Libre, el Nuevo Diario que dirige el periodista Percio Maldonado, que se ha ido diversificando hacia la radio también y la televisión, los periódicos están bajo la tutela económica y de intereses de medios empresariales privados. A esto se suma entonces la inclusión del grupo Punta Cana, de vocación turístico, inmobiliaria y desarrollo turístico, se mete en el negocio de los medios de comunicación. Ya veremos. En manos de Aníbal de Castro, en manos de Inés Ayspún, yo no tengo dudas de que el ejercicio periodístico se mantiene fuerte. Las luchas por la libertad de prensa se mantiene fuerte. Y eso yo creo que es lo importante. Permítame la cosa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader encabezó la 6ª reunión de seguimiento a las acciones y estadísticas sobre la seguridad ciudadana en el Palacio de la Policía Nacional. En la última reunión, el mandatario anunció que las estadísticas relacionadas a los homicidios e incidencia de los actos delictivos serán colocadas cada jueves en el portal web de la Policía Nacional. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los moradores de la zona, el gobierno hará una transformación urbanística en la popular calle 42 del sector de Capotillo y su entorno, en esta capital. Así lo anunció Roberto Ángel Salcedo, director de los programas de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP. Informó que se hacen estudios en el área para iniciar el proyecto a más tardar en unos días, abarcando 16 cuadras, de las cuales se hará el soterramiento de más del 80% de los cables del tendido eléctrico y habrá una nueva iluminación y cámaras de seguridad. República Dominicana será el país anfitrión de la reunión 298 del Consejo Monetario Centroamericano, a ser celebrada en el Secret Royal Beach de Punta Cana, provincia Altagracia, durante los días 27 y 28 de julio del presente mes, la cual será presidida por Héctor Valdés Albizu en su calidad de presidente del Consejo Monetario Centroamericano y gobernador del Banco Central de República Dominicana. Para el próximo año escolar 2023-2024, el Ministerio de Educación permitirá el uso de los uniformes escolares actuales y entregará gradualmente los nuevos uniformes que se están confeccionando a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABI. En España hubo elecciones. Y miren cómo son los regímenes parlamentarios. La derecha, el PP, no ganó con toda la votación que se esperaba. Y el PSOE, el centro izquierda, no fue derrotado, pero quedó en una posición que pareciera menos favorable a la que tenía. Sin embargo, el PP, el PSOE, en manos de Pedro Sánchez, el presidente, parece que sí podrá formar gobierno por la cantidad de escaños que tiene en el Congreso de España, que supera los que puede acumular el PP, que aunque pareció ganar, no puede hacer gobierno. Interesante esta situación en España. Mientras tanto, la ONU hizo oficialmente la decisión de reducir el 25% del programa mundial de alimentos que entregaba Haití. Vaya usted a ver. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El conservador Partido Popular ganó el domingo las elecciones generales en España, pero no logró el margen necesario para noquear al gobierno de coalición
encabezado por el socialista Pedro Sánchez, lo que abre un periodo de incertidumbre y negociaciones que podría derivar en un bloqueo político y la convocatoria de nuevos comicios. Con el 99.99% de las boletas contabilizadas, los dos principales partidos afianzaban su posición dominante en el Parlamento, aunque no alcanzaban los 176 escaños que otorgan la mayoría. Tanto el popular Alberto Núñez Feijóo como Sánchez presentaron de inmediato sus credenciales para liderar el nuevo gobierno, al que deberán llegar por medio de complicadas coaliciones. La Embajada de China en Japón rechazó el plan de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para expandirse a la región de Asia-Pacífico, denunciando que viola las reglas de la Organización de Naciones Unidas. En ese sentido, instó a Tokio a abstenerse de realizar acciones que socaven la confianza entre los países del área en sus interacciones con la Alianza Atlántica. El Programa Mundial de Alimentos redujo en un 25% el número de personas que reciben asistencia de emergencia en Haití debido a la falta de fondos que requieren para continuar con sus operaciones humanitarias. A través de su página web, la Agencia Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas informó que apenas ha recibido un 16% de los recursos que precisa para asistir a 2.3 millones de haitianos que precisan de comida. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado una ley para introducir el rublo digital y crear la correspondiente plataforma electrónica. Se trata de una forma adicional de la moneda nacional rusa que se emitirá junto con las formas de dinero existentes, es decir, el rublo tendrá ahora 3 formas: efectivo, no efectivo y digital. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los cambios climáticos de que tanto se habla en el mundo son una situación que merecen atención. Hay muchas investigaciones que mueven a preocupación. La cantidad de fenómenos que se registran en el mundo, ciclones, tornados, terremotos, tsunamis, son de preocupación. El aumento de la temperatura en la tierra, la producción de gases de efecto invernadero, son temas que preocupan. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema, la BOA, indicando que el 2023, partiendo de ahí, de que el 2023 se consolida como el año récord en temperaturas y en situaciones climáticas. Gonzalo Abarca nos presenta este reportaje, este conversatorio, esta discusión, esta puesta en una mesa de discusiones sobre el tema del cambio climático. Lo comparto con ustedes a continuación y con esto terminamos nuestro programa de esta noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana aquí en Color Visión. Disfruten este panel interesantísimo, estas discusiones sobre el cambio climático en el mundo. Hasta mañana.
El 2023, según organismos internacionales, se consolida como un año de récords climáticos, calentamiento de los océanos, temperaturas altísimas, disminución de hielo antártico, contaminación por carbono en la atmósfera. La comunidad científica ha sonado ya la alarma y advierte que todo ello podría demostrar que las proyecciones originales sobre el impacto del cambio climático podrían ser imprecisas debido a la rapidez con que se desarrolla el fenómeno. Paula Díaz nos habla de estos récords climáticos, la reacción de la comunidad científica y las políticas ambientales del gobierno de Estados Unidos. Las temperaturas extremas van del suroeste de Estados Unidos con un calor sofocante hasta el noreste, donde se reportan lluvias e inundaciones. Desde California, cruzando por Arizona, Nevada, Nuevo México y Texas, hasta llegar a Florida, los residentes llevan 2 semanas con advertencias por temperaturas que en algunas áreas superan los 40 grados Celsius. Esta ola de calor que estamos viviendo hoy en día está relacionada con el cambio climático. Es un efecto del clima extremo. Y lamentablemente, si no logramos reducir las emisiones a los niveles que necesitamos, estos síntomas de clima extremo, como las olas de calor, como sequía extrema, van a continuar sucediendo. En ese contexto están trabajando China y Estados Unidos, 2 de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Las potencias económicas mundiales podrían usar la cooperación climática para liderar el camino que aborde el calentamiento global. Esta semana, la visita del enviado climático de Estados Unidos a China, John Kerry, coincidió con olas de clima extremo en el mundo. El presidente Biden tiene muchas esperanzas de que podamos avanzar en la agenda climática y China y Estados Unidos son las 2 economías más poderosas del mundo. También resulta que somos los 2 mayores emisores de gases de efecto invernadero. El clima intenso podría ser determinante en la temporada de huracanes, a medida que las temperaturas del agua del Océano Atlántico y el Golfo de México son las más cálidas que se han registrado en la historia. Los meteorólogos advierten que esto puede generar más tormentas y más intensas. Las temperaturas continúan elevándose a nivel mundial y año tras año comienza a haber más clima extremo en general en Estados Unidos, pero específicamente para el suroeste de Estados Unidos. Estamos realmente concentrados en el calor. Las temperaturas extremas tienen en alerta a los servicios de meteorología de todo el país que pronostican peligro con tormentas, granizo e incendios en las zonas de intenso calor. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Insoportable este calor y bueno, y para analizar el tema me acompaña Raiza Banfield. Ella es la presidenta de la Fundación Panamá Sostenible, ex vicealcaldesa de la ciudad de Panamá. Y también Javier Sierra, experto en temas ambientales, climáticos y energéticos. Bienvenidos, Raiza. ¿Cómo explicar, Raiza, estas temperaturas en momentos, fíjate esto, en momentos en donde más de 193 países signatarios del Acuerdo de París, pues ya están comprometidos a mantener el aumento de la temperatura del planeta en menos de 2 grados centígrados? Es decir, ya ha habido un compromiso, la mayoría lo están cumpliendo, pero aún así las temperaturas extremas nos agobian. Bienvenida. Muchísimas gracias y es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Ciertamente estos convenios climáticos que tuvieron su clímax en la cumbre de París, se veía como muy optimista el escenario cuando la mayoría de los países y sobre todo los más contaminadores se comprometieron. Pero tenemos que entender también que ha estado sujeto a los vaivenes políticos internos de los países. Sabemos qué pasó de Obama a Trump y ahora tratar de volver a llevar ese péndulo al otro lado. Entonces vemos entre las acciones y los compromisos firmados una desconexión. Y no está pasando solo en Estados Unidos o en China, pasa también en nuestros países latinoamericanos, donde el norte del globo se compromete y mejora sus economías locales o su modelo de desarrollo, pero basado en la extracción de recursos de nuestros países latinoamericanos, del sur global. Entonces nos vamos transformando nosotros de receptores y sumideros de carbono a emisores, porque las actividades económicas del norte se realizan acá en el sur. Ya. Bueno, por ahora, Javier,
¿Es el cambio climático, vamos a ver aquí el gran debate, es el cambio climático en realidad causado por el ser humano o es un fenómeno natural independiente de la actividad humana? Recientemente la representante Marjorie Taylor Greene asegurando que no hay las pruebas suficientes para asegurar que es causado por la actividad humana. A los necios es mejor no escucharles. Gonzalo, muchas gracias, muy buenas a todos. Es un gran placer estar con ustedes de nuevo. La ciencia nos dice que la crisis climática es el resultado de la actividad humana y la contaminación que ha creado desde la revolución industrial a mediados del siglo XIX. Esta actividad ha emitido cantidades estratosféricas, nunca mejor dicho, de gases de calentamiento global como el dióxido de carbono y el metano, y causado un aumento de al menos de 1,15 grados centígrados a la temperatura del planeta. La gente dirá, pero eso es muy poco, en mi ciudad la temperatura puede fluctuar 10 grados o más al día. La diferencia es que esto es global. Y con solo este aumento vemos las desastrosas consecuencias de olas de calor, como tu compañera muy bien decía al principio, olas de calor extremas, sequías devastadoras, incendios de caracteres bíblicos como lo que sigue ocurriendo en Canadá y tormentas de inusitada potencia. Estamos jugando con fuego, nunca mejor dicho. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, el mundo es ahora 1,2 grados centígrados más caliente que en la época preindustrial. Las altas temperaturas en Estados Unidos, las inundaciones en Asia y la escasez de agua en América Latina es, según la ONU, parte del efecto invernadero provocado por la contaminación. Se pronostica que los próximos 5 años serán los más calurosos jamás registrados. Continúa con nosotros Raiza Banfield, presidenta de Fundación Panamá Sostenible, exalcaldesa de Ciudad de Panamá, y Javier Sierra, experto en temas ambientales, climáticos y energéticos. Javier, se sabe que muchos son los desafíos del cambio climático, pero en tu opinión, ¿cuáles son sus principales amenazas? Bueno, los graves problemas que causa son múltiples. El derretimiento de los glaciares y de los 2 casquetes polares está elevando el nivel del mar y causando inundaciones en lugares como Miami, incluso en días en que no llueve. La ONU ya nos ha advertido que este ascenso va camino de dejar enormes territorios y archipiélagos bajo las aguas de los océanos. Al mismo tiempo, las altísimas temperaturas que ahora se registran en el hemisferio norte amenazan con convertir amplias zonas de la Tierra prácticamente en inhabitables, donde la vida al aire libre y la agricultura serían imposibles. El excesivo calor también amenaza con derretir los glaciares del Himalaya, la fuente de agua potable y agrícola de más de 2.000 millones de personas. Nos confrontamos ahora, esta es la peor crisis que ha confrontado a la humanidad en su historia. Ahora, Raiza, la deforestación que afecta a América Latina, ¿cómo impacta en el cambio climático? ¿Cuáles son las regiones del hemisferio que, en tu opinión, sufren una peligrosa deforestación? Y tal vez, se nos habla rápidamente de tu país, Panamá, que está precisamente es un centro importante, ¿no?, del ambiente. Bueno, precisamente Latinoamérica es, por su rica biodiversidad, el gran banco natural del mundo. Es solamente el 7%, un poquito menos del 7% de la cobertura global son bosques tropicales húmedos y allí se encuentra el 50% de la biodiversidad planetaria. Sin embargo, estos bosques, como los del Amazonas, que son tremendamente importantes para la sostenibilidad global, está siendo amenazado por el incremento de la frontera agrícola, del desarrollo no planificado, etc. Y este modelo se está repitiendo en varios países como el nuestro, Panamá, que es mucho más pequeño, sin embargo, sumamente importante, uno de los 26 puntos de la biodiversidad más importante. Sin embargo, Panamá ahora está sometido a la presión de la minería metálica extranjera. De hecho, el corredor biológico mesoamericano, que es ese corredor ecológico que va de México hasta Colombia, Panamá, que es un conector importante, la minería metálica se está desarrollando allí. Entonces, ¿qué función va a cumplir Panamá? ¿De aliado en la lucha climática o de generador de emisiones por la producción minera metálica justamente en uno de esos ecosistemas más importantes? Es ahí donde digo que hay esa dicotomía entre lo que está pasando y lo que hay que hacer. Bueno, muy bien, vamos a ver ahora esta gráfica sobre los niveles de dióxido de carbono.
Miren ustedes, de acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, esto es por sus siglas en inglés, los niveles de dióxido de carbono marcan niveles históricos. En 1980, esos niveles, ¿no?, de dióxido de carbono llegaban a 340 partes por millón. Según NOAA, esas partes aumentan constantemente cada año y ahora llegan a 424 partes por millón, un nuevo récord. Bueno, Javier, tu opinión, ¿a qué se deben estos niveles tan elevados, ¿no?, de dióxido de carbono? Se deben fundamentalmente a la quema de combustibles sucios como el carbón, el petróleo y el gas fósil. Durante más de siglo y medio, como mencioné al principio, el dióxido de carbono retiene más que casi cualquier otro gas el calor del sol y lo almacena en la atmósfera y los océanos, causando el aumento de la temperatura global y la crisis climática que todos estamos sufriendo. La ciencia nos dice que la última vez que el planeta tuvo los actuales niveles de dióxido de carbono fue hace 3 millones de años. Por entonces, el nivel del mar estaba 30 metros más alto de lo que tenemos hoy en día. Vamos camino de eso y no podemos retrasar ni un minuto más el abandono drástico y progresivo de los combustibles sucios. Nos va el futuro de la humanidad en el esfuerzo, Gonzalo. Bueno, ahora, Raiza, ¿cómo está afectando el cambio climático la cadena alimenticia? Deseo retomar lo que has dicho. O sea, ¿cómo está afectando el suministro de alimentos? Hay un cambio en los ciclos de lluvia, por ejemplo, lugares donde antes eran secos en un periodo más largo de tiempo, ahora están cayendo lluvias y viceversa. Eso cambia el tipo de producción de los alimentos y no nos estamos preparando para ese cambio. A nuestros agricultores, que están muy acostumbrados al monocultivo y a sembrar ciertas cosas en ciertos periodos del tiempo durante el año, y eso está cambiando las dinámicas por la presión de los cambios del ciclo del agua. Estamos importando entonces productos para garantizar la seguridad alimentaria, pero esas importaciones afectan entonces a los productores locales. Empiezan las migraciones, los cambios de usos de suelo por el abandono del agro y estas transformaciones de lo que antes eran suelos pastoriles, silvopastoriles, agrícolas o forestales, que se transforman entonces, bueno, vamos a hacer centros comerciales, urbanizaciones, y perdemos suelo que estaban captando carbono, que estaban captando agua, que estaban siendo generadores de oxígeno, lo estamos convirtiendo en emisores. Entonces, ese balance se está perdiendo. Ya. Javier, ¿cómo está afectando el cambio climático al océano? NOAA dice que los océanos están en su punto más alto de calentamiento y está afectando esas migraciones de los peces y también afectando los arrecifes coralinos. Bueno, Gonzalo, si no fuera por los océanos, la Tierra ya se hubiera calentado hasta niveles incompatibles con la civilización humana. Pero este extraordinario exceso de carbono en los océanos está causando su acidificación y haciendo cada vez más difícil que moluscos y bivalvos puedan construir sus caparazones. Está blanqueando los corales, como tú bien decías. Las altas temperaturas de las aguas también están causando rupturas en los ecosistemas más complejos y cruciales de la Tierra. Y recordemos que cuanto más cálidas sean los océanos, más violentas y mortales serán las tormentas que se creen en su superficie. Estamos a punto de comenzar la temporada de huracanes y realmente la temperatura del océano no nos hace vaticinar algo optimista. Claro, y ya vimos cómo el año pasado, la temporada de huracanes prácticamente devastó regiones enteras de Florida y el Caribe también. Pero ahora, Raiza, ¿qué relación hay entre migración y cambio climático? Mira, hay pocas cifras todavía de cuánta gente está migrando porque cambiaron las condiciones del clima en sus comunidades. Hay más cifras por temas de seguridad, por temas políticos, pero ciertamente la migración climática es un factor. Cuando una población se queda sin agua, va migrando a buscar mejores condiciones, y si se cambió el uso del suelo por el tema agrícola, como decía también, normalmente estas migraciones ocurren primero al interno de los países y luego van más allá. Pero, por ejemplo, Panamá es gran víctima de esa relación migración y cambio climático, porque la migración ocurre por un área protegida que es la selva del Darién.
Es un tapón, es un bosque súper importante para los ecosistemas del planeta, es reserva de la biosfera. Sin embargo, es una trocha hoy día enorme porque pasan cientos de miles de personas todos los días por allí. Así que nos pega muy duro en esa reserva para la biosfera que la estamos perdiendo porque se ha convertido en una ruta migratoria hacia el norte. Y aquí es importante poner la lupa porque no se trata solamente de la afectación a Panamá y particularmente al Darién, sino todo lo que significa para la conectividad biológica que este ecosistema representa. Muy bien. Ahora, Javier, ¿qué puede hacer la población civil? ¿Qué pueden hacer los gobiernos en sus políticas para detener el impacto del cambio climático? Yo creo que lo más efectivo que pueden hacer los ciudadanos del mundo es exigir responsabilidades a sus políticos y a sus funcionarios electos y hacerles la siguiente pregunta. ¿Usted está de parte de la industria de combustibles sucios cuyo plan comercial incluye la destrucción de la atmósfera del planeta o de la economía de energía limpia y renovable que garantice un futuro próspero a nuestros hijos y nuestros nietos? Los gobiernos del mundo deben declarar una emergencia climática global. La atmósfera va camino de entrar en un círculo vicioso, en un caos permanente que hará difícil o incluso imposible el progreso de la civilización humana. Pero no quiero dejar, Gonzalo, a la gente solamente con predicciones terribles. Yo creo que esta carrera la estamos ganando. No sé si vamos a llegar a tiempo, pero la carrera la estamos ganando. El mundo ha instalado más energía limpia que energía sucia en los últimos 5 años. La energía solar es un 90% más barata de lo que era hace solamente 10 años. Ahora mismo es la energía más barata del mundo. Tenemos la tecnología, tenemos la ciencia, tenemos la voluntad popular de prácticamente toda la humanidad. Lo que nos falta aquí es la voluntad política de unos cuantos países que siguen persistiendo en la destrucción de la atmósfera del planeta. Pero ahora, Javier, y tanto a Raiza también, aquí viene el gran debate. Las energías limpias también crean contaminación, ¿no? Muchos se preguntan, ¿qué se puede hacer con los paneles solares? Javier. La diferencia de contaminación entre la energía limpia y la energía sucia es abismal, totalmente abismal. Es decir, lo que estamos hablando, además tenemos que tener algo muy en cuenta, Gonzalo, no solamente se trata de parar la crisis climática, sino también se trata de parar de envenenar los pulmones de las personas. La energía sucia, así es como se debe llamar, sucia, realmente envenena nuestros cuerpos, nos causa enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, cáncer, muerte prematura, etcétera, etcétera. No solamente estamos tratando de salvar el planeta, estamos tratando de salvar la salud de la humanidad. Claro. Bueno, Raiza, adelante, sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Javier y tiene toda la razón, pero tengo una preocupación porque lo estamos viviendo en nuestro país. O sea, las empresas mineras en nuestro país están justificando la destrucción de nuestros bosques que generan oxígenos y sumideros de carbono para decir que van a liderar desde Panamá la producción de cobre porque se necesitan carros eléctricos y paneles solares para salvar el planeta. Entonces es una contradicción. Sí, necesitamos cobre para hacer plantas solares, bien, pero primero necesitamos conservar los bosques. Entonces, en la geopolítica global, tenemos que entender, mientras necesitemos cobre para hacer eso, porque esperemos ir hacia esa transformación también, donde el impacto es menor y la ganancia es mayor. O sea, localizar la producción de cobre allí donde hay desierto, donde no hay agua, donde no hay bosque, hasta que transformemos eso. Pero no podemos sacrificar bosques, ríos, agua para decir que vamos a liderar la transformación porque el mundo necesita cobre para carros eléctricos. Ese tipo de greenwashing no nos funciona en esta crisis. Y ya en la parte final de foro, Raiza, tus conclusiones sobre el cambio climático, sus desafíos. Yo quisiera sumarme a la intención de Javier de aportar, ya hablamos del problema, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ese es el mayor desafío ahora, ya sabemos cuál es el problema, estuvimos en negación mucho tiempo, ahora es hora de enfocarnos en las soluciones. El recurso que se está dedicando global para la mitigación climática es muy poco, solo el 6% de los recursos globales para el financiamiento de acciones de mitigación y restauración. Eso hay que incrementarlo. Sin embargo, más allá de que reparar, tenemos que enfocarnos
en conservar lo que tenemos. Y en ese sentido, Latinoamérica es un banco importantísimo. No podemos verlo como el banco de los metales que el mundo necesita solamente. Tenemos que verlo como el banco de oxígeno, de captura de carbono, reservas de agua que el planeta necesita. Y la conservación es menos costosa que la reparación. Y hacia ahí tienen que enfocarse nuestros esfuerzos. Y nosotros luego, como individuos, como ciudadanos latinoamericanos, no solo vernos como benefactores o víctimas de las decisiones que toman nuestros gobiernos, sino como actores protagonistas de nuestra propia transformación, de nuestra forma de movernos, consumir, generar desechos, movilizarnos, de vivir en las ciudades. Entonces, si no entendemos que esto es una responsabilidad que empieza a lo individual, que va por la comunidad y a lo colectivo y decisiones políticas, entonces estamos dando vuelta en círculo sin entrar a la solución del problema de fondo. Muy bien. Javier, tu análisis, tus conclusiones. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Raiza y Gonzalo, por invitarme de nuevo. Interesantísima esta conversación, pero quiero decir que América Latina es una de las dos regiones que más sufre el impacto de la crisis climática en todo el mundo y es una de las dos regiones que menos ha contribuido a esta crisis. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio y el 4,5% del Producto Interior Bruto de la región se dedica solamente a paliar las consecuencias de la crisis climática. Esto deja muy poquitos fondos para realmente que la región se desarrolle y se defienda contra la crisis climática. Es imperativo que las naciones desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, etcétera, que cumplan con sus compromisos de ayudar financieramente a estos países a prepararse para confrontar esta crisis. Bueno, muchísimas gracias a Javier Sierra, a Raiza Banfield. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.